Lo primero, gracias a Xavi, por supuesto, amigo mío también y colaborador, gracias a CONFAC, gracias a Vector Positivo y al Ayuntamiento de Villarreal. Bien, paso directamente a hablar efectivamente de cannabis y ciencia. Y tengo que decir, lo primero de todo, que es un aspecto, desde mi punto de vista al menos, clave en la estrategia para desarrollar y conseguir una regularización del cannabis pronta, como todos deseamos, y eficaz. Y digo esto porque uno de los argumentos, yo diría uno de los más contundentes argumentos en contra del uso del cannabis, de la regularización, es la insistencia en que no tenemos una base científica suficiente, que falta evidencia científica, lo que se considera y se llama hoy en día la medicina basada en la evidencia o psicología basada en la evidencia, que viene a significar, para los que no estén muy puestos en cuestiones de investigación, el que no hemos demostrado científicamente todavía, con un rigor suficiente, prácticamente nada de lo que argumentamos respecto a la utilidad del cannabis, sobre todo del cannabis medicinal. Y sobre esto es lo que yo quiero hacer una reflexión, porque no solo viene esta crítica o esta exigencia por parte de los detractores del movimiento prohibicionista, sino también, y con la mejor intención, de muchos simpatizantes, partidarios incluso también de la regularización, que entienden que no debemos ir deprisa, que debemos ir a pasos muy lentos y hasta que tengamos una suficiente evidencia científica. Y sobre eso quiero hacer alguna reflexión breve, porque no me puedo extender lo que yo hubiera querido desarrollar por completo, pero sí al menos dar alguna sugerencia y hacer alguna reflexión. Para ello decir que estamos preparando en la Facultad de Psicología pues una gran abarcadora revisión de todo lo que se ha hecho hasta ahora sobre este tema de la evidencia científica. Pero que para esta presentación voy a hacer referencia a dos instituciones, organizaciones, para mí fiables, aunque podría también haber elegido otras, para hacer algún comentario. Como es el Centro Internacional para la Ciencia en Política de Drogas, de una serie de científicos, una red de científicos muy serios, que lo que han hecho es devolver la pelota a los prohibicionistas. Es decir, ustedes dicen una serie de afirmaciones que aquí se presentan, por ejemplo, que conocemos todos muy bien. El cannabis es tan adictivo como la heroína, el cannabis es la puerta de entrada para las drogas duras, para las adicciones, provoca graves problemas médicos, corazón, arterias, sistema inmunológico, cáncer, incluso reduce el coeficiente intelectual, afecta la función cognitiva, provoca grandes problemas a largo plazo como la esquizofrenia. Bien, lo que hace este grupo de científicos es, bien, vamos a observar con detalle el nivel de evidencia, luego comentaré qué es eso del nivel de evidencia, de sus estudios, de los estudios que ustedes aportan para realizar estas afirmaciones. Como vemos en la columna de la derecha, la gran mayoría de estos estudios tienen un nivel de evidencia débil o inexistente en algunos casos. En unos pocos tienen un nivel moderado de evidencia que hay que tener en cuenta, obviamente, como es el hecho de que la marihuana en la calle tiene una potencia mayor que hace 30 años, está bien, como que afecta la función cognitiva. Bien, parece ser que sí, que a largo plazo puede afectar la función cognitiva, si bien estos estudios no aclaran del todo el alcance, la gravedad o la posible recuperación. Pero bien, nunca hemos negado en el movimiento canábico que pueden haber riesgos en el consumo, sobre todo en el mal consumo, en el mal uso del cannabis. Por eso siempre la liberalización y la regularización del cannabis tiene que venir acompañada, ineludiblemente, también de programas de prevención en riesgos y daños, sin ninguna duda, y eso lo aceptamos perfectamente. Lo que es curioso es que los estudios de aquellos que nos dicen que debemos reunir más evidencia empírica más potente y más fuerte, tienen un nivel de evidencia muy bajo, lo cual es curioso. Vamos a pasar ahora al nivel de evidencia que tenemos sobre el cannabis medicinal. Y yo también he recurrido a una muy buena, desde mi punto de vista, revisión de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos en colaboración con la FDA, por ejemplo, con el Instituto Nacional del Cáncer. Estos son los niveles de evidencia que propone esta organización y que aceptamos en general los investigadores. Desde el primer cuadrante hasta el último va por niveles de exigencia. El primer nivel, evidencia concluyente, se refiere sobre todo a estudios
que llamamos los investigadores ensayos clínicos controlados aleatorios, donde los sesgos son controlados de una manera muy exhaustiva. Las pruebas sustanciales no tienen tanto control de estas limitaciones metodológicas y así vamos bajando el nivel de exigencia, la evidencia moderada, evidencia limitada, pruebas insuficientes o ineficacia. Bien, es un criterio interesante para poder clasificar y tener una visión, una fotografía general de cuál es la situación actual en cuanto a los estudios sobre la aplicación médica del cannabis. Estos autores realizan esta revisión y obtienen estos resultados. Podemos ver que la evidencia limitada y las pruebas insuficientes son mayoría. Bien, está bien, pero que hay alguna evidencia sustancial o concluyente y alguna también moderada. Nosotros estamos actualizando esta información porque, por ejemplo, como se puede ver y lo he señalado, en pruebas insuficientes está la epilepsia. Hoy en día ya consideramos que tiene el nivel de evidencia sustancial o concluyente en algunas otras revisiones. Repasemos muy brevemente cuál es la evidencia concluyente. Una, y la primera es el dolor crónico, ni más ni menos. Si hay una evidencia concluyente y sustancial importante, significa, podemos traducirlo como que se ha demostrado científica y experimentalmente que el cannabis reduce el dolor crónico. Lo reduce en enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, como la artritis reumatoide o, como ha dicho antes la doctora Carro, también en la fibromialgia. Por lo tanto, tenemos un primer adalid importante. Reduce el dolor crónico y reduce también el consumo de analgésicos convencionales de una forma muy sustancial. Otra es como antiemético en quimioterapia. Pues bien, podemos ya decir que hay una base científica rigurosa que nos dice que puede reducir, que reduce de hecho las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, y también en estos estudios se ha comprobado que puede sustituir antieméticos que no han funcionado en algunos pacientes. Espasticidad en esclerosis múltiple, enfermedad muy importante. Ya hay estudios concluyentes, sustanciales, de que reduce la espasticidad, reduce también el dolor en la esclerosis múltiple y, por lo tanto, es algo también demostrado. En la epilepsia, como decía antes, con el Epidiolex. También el Sativex se ha utilizado, por ejemplo, para el dolor y para otro tipo de trastornos. Pero el Epidiolex se utiliza sobre todo en epilepsia para convulsiones incontrolables en el síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, por ejemplo, de epilepsia infantil. Y esto ya está demostrado con suficiente profundidad. Y de forma moderada, pero con muchos indicios de eficacia, es la apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, en enfermedades como la propia fibromialgia. Es decir, hay ya una serie de problemas médicos muy graves y muy importantes donde ya tenemos una demostración científica fidedigna y clara, y lo podemos decir con toda contundencia, de la eficacia del cannabis. Pero además, en ese largo listado de, bueno, de evidencia limitada, no suficiente, sí que tenemos abierta la puerta del potencial terapéutico. Tiene un potencial importante. Ahora bien, sí que es verdad que son estudios todavía no rigurosos metodológicamente, que no demuestran suficientemente los argumentos, porque son estudios de casos, realizados con pocos pacientes, etcétera. Bien, como potencial terapéutico se está comprobando que puede ser importante en la ansiedad, depresión, síndrome de Tourette, glaucoma, demencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un potencial terapéutico que hay que investigar. Yo quiero compartir dos reflexiones importantes con todos los que estáis ahí. ¿Cuántas sustancias, productos o plantas son tan versátiles en sus aplicaciones médicas? Yo quisiera que se dijera solo una sustancia, ácido acetilsalicílico, morfina, no lo sé, que pueda tener tantas y tan importantes aplicaciones además demostradas científicamente. Quisiera conocer un solo producto. Por otra parte, ¿cuántas sustancias han demostrado su eficacia médica con tantos obstáculos legales? Creo que no hay ninguna en la historia de la medicina y de la psicología, ni una sola que con tantos problemas, tantas limitaciones, tantas dificultades legales, judiciales, ha podido demostrar tanto y tan bien. Para esto yo quiero hablar de una fecha, que es el 2 de diciembre del 2020, donde la ONU, en una votación con mayoría simple de 27 votos,
a través de la Comisión de Estupefacientes, elimina el cannabis de la lista 4 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. En esta lista están aquellas drogas como la heroína, por ejemplo, que aparte de la peligrosidad, se entiende que no tiene ningún interés médico, ningún interés terapéutico. Bien, le ha costado a la ONU y le ha costado mucho, cuando ya hacía unos 2 años o más que la Organización Mundial de la Salud venía apuntando a la necesidad de este cambio. Bien, le ha costado y ya tenemos ese cambio y, por lo tanto, deberíamos tener abierta la posibilidad de hacer una investigación profunda, rigurosa e intensa. Yo también quiero compartir la siguiente reflexión. ¿Cuánto problema, cuánto dolor, cuántos pacientes se hubieran beneficiado si esto se hubiera hecho mucho antes? ¿Cuántos? ¿Cuánta investigación se hubiera podido desarrollar? ¿Cuánto trabajo se hubiera podido hacer bien? ¿Cómo se ha hecho bien con todas las dificultades del mundo? Hasta que hace un par de meses se ha dicho por fin la ONU que sí, que puede tener un efecto terapéutico adecuado. ¿Eh? Si lo que se ha hecho hasta ahora en contra de todo y de todos y se ha podido comprobar de forma fehaciente que tiene una base científica en algunos de las enfermedades, no en todas, claro, no se puede pedir al cannabis que lo pueda curar todo, las panaceas no existen y habría que decírselo también a los prohibicionistas, ¿no? Pero con todos los problemas, hasta hace un par de meses, con este reconocimiento, todo lo que se ha hecho y lo que se podría hacer y el dolor y el sufrimiento que se hubiera podido evitar. Por lo tanto, yo sí que quiero, para finalizar, que cuando entremos en debates, yo lo decía hace muy poco, unas pocas semanas, también en un Congreso Internacional de Cannabis en Madrid, lo comentaba, que si quieren un debate científico riguroso, les esperamos, no hay ningún problema. Y que ya sabemos y tenemos la conciencia clara de que hay una serie de problemas médicos que son perfectamente tratables con cannabis ya de una forma demostrada. Y por lo tanto, para todos aquellos prohibicionistas y también aquellos que nos dicen desde el propio movimiento canábico con la mejor voluntad del mundo que no vayamos demasiado rápido, que esperemos unos años para regularizar hasta que tengamos una base científica mayor, hay que decirles que es falso el primer argumento. Falso, sí que tenemos una base científica, suficiente evidencia científica para defender que ya y cuanto antes tiene que venir la regularización y que por fin, y sobre todo los investigadores, de una vez por todas nos dejen trabajar en paz, tranquilamente, eficazmente, para seguir aumentando esa evidencia científica que tanto nos exigen y que ya podemos demostrar. He querido compartir estas reflexiones y agradezco nuevamente la invitación y doy por terminada la presentación. Muchas gracias.